cargo del ingeniero Hugo Durán Chocano y el licenciado Piero Bassetti de los Santos. El ingeniero Hugo Durán Chocano, cuya formación académica y profesional es la siguiente: bachiller en Ciencias con mención en Economía en la Universidad Nacional de Ingeniería, ingeniero economista por la Universidad Nacional de Ingeniería, segunda especialidad profesional en Planificación del Desarrollo en la Universidad Nacional de Ingeniería, diplomado se especializa en Defensa Nacional en el Centro de Altos Estudios Nacionales, CAEN, seminario de Planificación Estratégica en ESAN, actualmente Universidad de ESAN, seminario de Gestión de Información en IBM, estudio de maestría en Gestión de Desarrollo y maestría en Turismo, estudio de doctorado en Economía, en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, estudio de especialización en Educación a Distancia en la Universidad Estatal de San Diego y en la Universidad Global de San Diego, California. Los principales cargos ejercidos por el ingeniero Hugo Durán Chocano: director de Programación y en Planificación en el Ministerio de Pesquería, director de Planificación en el Instituto Peruano de Energía Nuclear, director de Defensa Nacional en el Instituto Peruano de Energía Nuclear, director de Planificación de la Universidad de Carlos Palma. Actualmente es profesor principal en la Universidad Nacional de Ingeniería, con no menos de 34 años de servicio, lo cual implica que ya debe pasar. Con 30 años de servicio nos podemos retirar. El que habla también fue docente de la Universidad Nacional de Ingeniería y me retiré en papeles de invierno hace muchos años atrás. De la Universidad Nacional de Ingeniería. Profesor principal de la Universidad de Carlos Palma, con 24 años de servicio, director de la Escuela de Turismo, Hotelería y Gastronomía de nuestra Universidad de Carlos Palma, que como nuestra alma mater, para ustedes su alma mater, debe ser la mejor universidad del Perú y del mundo. Para mí particularmente, mi alma mater de mi colega, la mejor universidad del Perú y del mundo, la Universidad Nacional de Ingeniería. Cada uno debe defender necesariamente y sacar siempre adelante su respectiva alma mater. Y la alma mater de ustedes, por eso digo, para ustedes debe ser necesariamente la mejor universidad del Perú y del mundo, su alma mater, la Universidad Ricardo Palma. No la Rich, la Universidad Ricardo Palma. Entonces tenemos que acostumbrar siempre nuestra universidad, mi universidad. Se van a ser egresados de esta universidad, por lo tanto la dedicación, el esfuerzo y su perfeccionamiento depende de la exigencia que le hagan a cada uno de mis colegas que tienen a cargo las diferentes asignaturas. Y siempre yo les digo que deben ser exigentes académicamente y que no confundan exigencia con jalá. Hace mucho tuve la conversación con dos participantes del programa. Me dice, no, los profesores dicen que nos recomiendan que usted lo haga. No, no mentira. Les pido exigencia académica, que es diferente a la... Actualmente, profesor consultor en proyectos de inversión, proyectos sociales y desarrollo sostenible. Y comenzaremos con la exposición del profesor, posteriormente tendrá el profesor Piero Bassetti. Me voy a decir. Por favor, tengan paciencia, no se despeguen. Como ayer. Nuevamente, buenas noches. Vamos a tener el gusto de estar juntos 60 minutos aproximadamente conversando sobre lo que viene a ser la vida de una nación, la vida de la sociedad y la vida de nosotros como personas individuales dentro de esta sociedad que necesariamente siempre tenemos
que unir dos cosas fundamentales en la esencia de la vida. O sea, por un lado, siempre debemos estar desarrollando un bienestar y por otro lado, siempre debemos de cuidar que ese bienestar siempre permanezca. Esa es la esencia de esta sociedad. La primera. La exposición que vamos a compartir tiene esos ocho puntos. Vamos a hacerlo de tal manera que procuremos que tanto el que habla con ustedes no resulte una charla que sea solo para cumplir. La idea de esta charla es de que cada uno de ustedes, como el que habla, vamos a tener un rol desde hoy para todas las futuras generaciones. La siguiente. ¿Por qué analizar defensa nacional en la universidad? ¿Por qué analizar? En algunos momentos hemos pensado nosotros en nuestra formación profesional que la defensa nacional solamente debe ser materia de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas policiales. Que en todo caso nosotros que pertenecemos a la sociedad civil no nos compete eso. Pero hace aproximadamente 20 años que se vio la necesidad de que en todas las universidades se enseñara defensa nacional. Como hoy en día, en todas las universidades se debe enseñar sobre el medio ambiente, sobre el desarrollo sostenible, sobre producción limpia. En todas las universidades, porque es una parte esencial a nuestras propias carreras. Por la década del 60, CEPAL, por ejemplo, consideró necesario que en las universidades se enseñaran proyectos de inversión y planificación. La década del 60, en toda América Latina, y menos en el Perú, no se enseñaban proyectos de inversión. Solo a partir de ese año se empezó a enseñar proyectos de inversión en las universidades. Y especialmente en una, después ya siguieron las demás. Pero hoy en día todos ustedes están llevando un curso de proyecto de inversión, existen bien manuales y asociaciones. En la década del 70 igualmente se creó conveniente que en las universidades se diera más énfasis a los cursos de finanzas, que era importante la gestión financiera para la gestión del desarrollo. En la década del 80 dijeron no, la fuerza del conocimiento está en las ciencias básicas, en las ciencias matemáticas, que a partir de ella podamos generar conocimiento. Entonces quiere decir que la necesidad del desarrollo de la sociedad y la calidad y la complejidad de la misma va exigiendo que los profesionales vayamos cada vez aprendiendo más y haciendo cada vez cosas más diferentes. Entonces, en el caso así de defensa, que se estudia defensa nacional en las universidades, porque en las universidades estudiamos ciencias políticas, estudiamos sociología, estudiamos geopolítica. Entonces esto hace que ese es el sustento científico, por qué debemos de saber, y sobre todo porque cada uno de ustedes, tarde o temprano, como profesional, va a trabajar en temas de defensa. Ahora, la defensa nacional corresponde solo a las Fuerzas Armadas. Alguien dijo en la Segunda Guerra Mundial, la guerra es tan complicada, tan compleja, tan difícil, que es peligroso dejárselo solo a las Fuerzas Armadas. Es por eso que todo el desarrollo cibernético que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial precisamente parte de esa razón. ¿Qué teorías sustentan la defensa nacional? La teoría de nacimiento y desarrollo de las sociedades. Y en las sociedades organizadas nacen los estados. La siguiente.
Pero hoy en día los problemas del desarrollo y la defensa son como una sola moneda, o sea, no puede existir una moneda que solo tenga cara. Hoy en día todos los procesos sociales, todos los procesos económicos son un solo proceso de desarrollo y defensa. Pero ahora esta evolución de la sociedad y esta sociedad humana que vivimos en el planeta Tierra hace ahora que ya no solamente los problemas solo sean de Moquegua, que solo sean de Perú, ya es un problema mundial. Por eso una de las preguntas que nosotros decimos, ¿el efecto oscurecimiento se relaciona con defensa nacional o desarrollo económico o social? Fíjense, acá estoy hablando de un efecto que está produciendo el enfriamiento de la Tierra, pero también se está produciendo otro efecto que ustedes conocen, que es el calentamiento de la Tierra. O sea, como siempre se van dando estos procesos dialécticos. Mientras por un lado la Tierra se está enfriando, la Tierra, la superficie de la Tierra, por otro lado se está calentando la atmósfera de la Tierra. Entonces, estos problemas los puede ver solo una empresa, una universidad, la organización de la nación, sino ya la organización de los países. Por ejemplo, ustedes ya están enterados que se ha creado un organismo multinacional que es la Sociedad de las Naciones Sudamericanas. Y que el primer presidente está a cargo ahora de la presidenta de la República de Chile, que va a ser el mandatorio. Entonces ya estamos hablando de un nivel mayor. Por eso decimos con otra pregunta, ¿el cambio climático se relaciona con defensa nacional o desarrollo? Fíjense, una sola subida del nivel del mar, lluvias intensas, va a hacer que todo el sistema de desarrollo y todo el sistema de defensa de todos los países tienen que actuar juntos. Entonces ahí los administradores, los ingenieros, los contadores, los economistas, todos vamos a estar involucrados en ese problema. Hacemos por favor. Entonces, para poder ilustrar este problema del cambio climático que tiene que ver con el desarrollo nacional, que tiene que ver con defensa nacional, hemos traído un trabajo hecho en el Centro de Investigación e Innovación Tecnológica de la Facultad de Física de la UNA. Es un trabajo muy sintético del doctor Palacio Tafur Anzualo, que si ustedes tienen a ver, como es un archivo muy grande, no se puede enviar por internet. Los que gusten al final pueden de acá de nuestro computador llevarse la copia de toda esta el cambio climático, así como otros aspectos, otras variables, tiene una unidad de medida. Acá la unidad de medida es el tiempo atmosférico. Entonces, el tiempo está relacionado con las precipitaciones, nubosidad, vientos, humedad y temperatura. No perdamos de visión ese concepto. Así. ¿Qué cosa es el cambio climático? Fundamentalmente el cambio climático van a ser pautas o ítems que van a medir el tiempo. Este tiempo atmosférico que va a tener una presencia fundamental en los glaciares y en el nivel del mar. Ok, veamos qué cosa es el efecto invernadero. Lo hemos leído, lo hemos conversado, hemos asistido a varias exposiciones
emisiones, acá la idea es insertarlo dentro de defensa nacional. El efecto invernadero sucede en cualquier planeta que tenga atmósfera. O sea, si hay otros planetas similares a la Tierra que tienen atmósfera, ahí también se va a presentar el cambio climático. Así es. ¿Okay? Veamos en esta gráfica cómo vamos a introducirnos en lo que es el cambio climático. Del Sol siempre vamos a recibir radiación. Entonces la radiación del Sol calienta la superficie terrestre. Si por ejemplo existen gases de efecto invernadero, o sea que permiten el calentamiento, puede hacer mover la temperatura incrementándola hasta 15 grados. Pero si no hubiera esos gases, prácticamente no existiría el efecto invernadero. Entonces la radiación que entra a la Tierra va a haber un rebote en la superficie. Ese rebote, como hay partículas en la atmósfera, se va a quedar, no tiene salida. Y eso es lo que produce el efecto calentamiento. La siguiente. Ok. Ahí. El cambio climático lo generan ciertos factores, ciertos elementos, ciertas causas. Hay causas externas en las cuales nosotros con nuestro actual conocimiento no podemos hacer nada. Es la actividad solar. Puede haber determinadas explosiones solares que hay cada cierto tiempo y eso afecta el clima. Ahí no, esa es una variable exógena a nuestra ciencia, a nuestro poder. Otro es la órbita de la Tierra. Como ustedes saben, el planeta Tierra y todo el sistema solar nunca está en el mismo lugar, está girando permanentemente en rumbo desconocido. Según algunos cálculos, dentro de 3 millones de años, todo el sistema solar y toda la galaxia vamos a caer en un hueco negro, pero felizmente ninguno de nosotros va a estar vivo en esa época. El otro son los meteoritos. Se supone que gracias a un gran meteorito existimos todos nosotros. O sea, un gran meteorito hace unos millones de años chocó con el planeta Tierra, quedó estático y empezó a girar. Entonces hay otra teoría que va a llegar un determinado momento que se va a parar la Tierra, pero también son otros miles de millones. Por ese lado tampoco tenemos problemas presentes. También hay causas naturales internas, algunas que tienen retroactividad, o sea que las generamos y permanentemente ese proceso vuelve a generar nuevamente más causas para ese efecto. Las erupciones volcánicas. Han observado las noticias hace poco en Chile, hace 2 años en Moquegua. Eso cambia totalmente el clima. Tampoco podemos hacer nada nosotros con esas causas naturales, salvo predecirlas, calcularlas y aprender a correr. Fenómenos naturales impredecibles. Los que estuvieron el año pasado acá, el 15 de agosto, y que salieron de las aguas acá al jardín y seguía el temblor, nosotros vimos unos resplandores en el cielo. No era más que el gas cetano combinado con otros gases que salieron de la Tierra y al llegar a la atmósfera se incendiaron y produjeron ese efecto luminoso. Cuando la Tierra se enfríe cada vez más de este gas cetano saldrá también a la superficie. Pero dicen que eso será pues unos 800 millones de años. Tampoco nos toca. Lo que sí nos toca son las causas internas provocadas por el hombre. Todas las emisiones de gases, todo el parque automotor, todo eso sí nos va a tocar, porque está hablando de 50
50 años, 30 años, ¿no? Y así, ahí sí todos ustedes van a estar sufriendo resultados. Las partículas que nosotros producimos por los incendios forestales, que se quedan partículas, hay algunas que caen inmediatamente, otras que duran más de 100 años. Y luego pues la deforestación que hacemos. Pase, por favor. Ahí tenemos. Ahí ustedes pueden apreciar algunas fotos de las causas naturales del cambio climático. Ahí está siendo el próximo volcán, acá ya está saliendo la lava, este es un incendio forestal, y este es un bello valle después de una lluvia que produjo una inundación. Era un bello valle. De la imagen que está en la parte inferior derecha es la más conocida por nosotros. La parte industrial superior izquierda y derecha también. Abajo podemos apreciar la chimenea de un reactor nuclear. Ahí lo que está echando al aire es vapor de agua. Pese que ya está microfiltrado, pero ese vapor de aire es tan caliente que también afecta a una microzona. Así es. Fíjense esos datos. Ahí no. Lean por favor esos datos. Partículas que tienen un efecto de enfriamiento permanecen en la atmósfera una semana, que van a producir bajas temperaturas. Los gases de efecto invernadero son los que van a aumentar la temperatura. Esas partículas permanecen en la atmósfera por más de 100 años. O sea, cada vez que nosotros producimos más, estamos cargando más a la atmósfera. Imagínense un factor acumulado de que cada año le ponemos partículas que van a estar 100 años. Ese factorial de cuánto será. Eso sí lo puede resolver fácil y por ir a algún lado con un par de computadoras. Fíjense la evolución del nivel medio mensual del CO2. Ustedes tienen en el eje horizontal o de las abscisas los años y en el eje vertical la unidad de medida de esto. Ese ppm significa partes por millón. Entonces fíjense, parece una excelente oferta, ¿no? Casi con elasticidad ahí, digamos, inelástica, o sea, con una pendiente muy grande. Lean eso. Ese es uno de los mensajes de todo este cambio climático. O sea, como es en todo el proceso, la vida, la formación de todos los elementos ha llevado millones de años. Y eso se ha ido localizando en la corteza terrestre, con los procesos de lluvia enterrándose, creándose el petróleo en el mar. Por eso la expresión dice ahí: los seres humanos son los responsables hoy de un experimento geofísico a gran escala, que habría resultado imposible de hacerse en el pasado. No teníamos automóviles, ¿cierto? Incluso, y que no se podrá repetir en el futuro, o jamás. Dentro de muy poco tiempo no habrá ya también carros bajo combustible CO2 si queremos vivir como sociedad humana. En unos pocos siglos estamos devolviendo a la atmósfera y a los océanos el carbono orgánico concentrado a lo largo de cientos de millones de años en las rocas sedimentarias. O sea, todo lo que la Tierra se ha demorado más de millones de años, nosotros en el último siglo todo lo hemos subido ya a la atmósfera.
falta, como dicen algunos que les gusta las correas de todos, estamos en el tercio final. Cuando llegué a esta altura de exposición en otra charla anterior, me levantaron la mano y no se me podían interrumpir. Me dije encantado. Y me dijeron, ingeniero, si todo esto se va a acabar, ¿yo por qué me tengo que preocupar del examen parcial que voy a dar mañana? Y me dije, en alguna de las listas que vamos a ver más adelante, muchos de nosotros creemos que es un problema de los científicos, es un problema que va a suceder en miles de millones de años, pero que en la realidad todo lo que hagamos hoy en el presente va a afectar el futuro. Entonces, hoy debemos prepararnos, conocer más en sus carreras también, preparándose, pero cada vez tratando de amortiguar y eliminando todos los elementos del efecto invernadero. Por ejemplo, ustedes ya deben, hace qué semestre van caminando, pero ya ustedes deben haber llevado economía o economía de empresa. Hay una parte en que las empresas pueden actuar en un mercado monopólico o en un mercado oligopólico. Entonces la empresa donde va a decidir qué cantidad de recursos va a utilizar, qué cantidad de producto final quiere obtener y sobre todo, dado el mercado, dado los precios del mercado, él va a fijar una cantidad óptima de producción, pero muchas veces va a optar por estrategias de utilizar más recursos naturales, pero sacar una producción mínima para mantener precios. Esa forma de desarrollar una empresa va precisamente contra la vida, va contra los recursos naturales. Entonces, en su formación profesional, cuando ustedes estén estudiando la teoría económica para las decisiones de empresa o las estrategias de empresas, hoy en día tendrán que considerarlo también dentro de esa teoría que se está desarrollando muy poderosamente ahora, que es la responsabilidad social. ¿Y qué es la responsabilidad social? En esencia, producción limpia, manejo adecuado de los recursos, que los recursos que nosotros estamos recibiendo también los puedan recibir las siguientes generaciones. Yo soy de una generación donde había abundante agua, soy de una generación donde comida fresca había raudales. Soy de una generación en que el agua que se tomaba del río era más limpia que la que se vendía embotellada. Claro, en esa época no había agua embotellada. Entonces, el deber de ustedes como profesionales va a ser actuar en el quehacer de sus empresas, en el quehacer de su ejercicio profesional, cuidando ambiente, cuidando recursos. Vale decir, cuidando la vida, que deben de tener sus nietos. Imagínense que de toda el agua del mundo que hay, solo el 1% es agua dulce, solo el 1%. Y gran parte de esa agua dulce, el 1%, está en los glaciares. Pero la mayor concentración en su estado líquido está en Sudamérica. ¿En qué río? ¿En qué río más se da? Amazonas, ¿cierto? ¿Por qué creen que se ha formado la Unión de Naciones Sudamericanas? Porque quieren quebrar políticamente a Hugo Chávez, ¿no? Porque tenemos nosotros ahora la mayor cantidad de agua dulce en el mundo. Como yo decía en algunas charlas de turismo, en el futuro el turismo, dado el incremento de los precios del combustible, ahora creo que por esta Miami $1,000. De acá un tiempo más que el combustible siga subiendo, allá a Miami puede ser un pasaje de ida y vuelta será $5,000. Venir al Perú del turismo costará pues muchísimo más en pasajes. Entonces ya el turismo receptivo de extranjeros que vengan al Perú ya no será un turismo de cultura,
sea para venir a comer. O sea, las gentes en el futuro probablemente se muevan dentro de la construcción del turismo, pero para comer, porque no habrá alimentos en sus países y tendrán que recurrir a los países donde tenemos más termoplasma, donde tenemos más condiciones para sembrar, producir el desarrollo, pero tenemos también que defender esos recursos. Entonces, por eso es que cada vez estamos más involucrados en este tema. Estos son algunos datos para referenciar en términos de la temperatura cómo es que se va a ir produciendo el cambio climático, cómo en 100 años vamos a romper récords que no hemos hecho en 1000 años. O sea, cada vez somos más acelerados con los efectos, con los gases que producen el efecto invernadero. Pasa, por favor. Bueno, acá nos está explicando que el cambio climático también afecta a las precipitaciones, la humedad, el viento. Anoche veíamos en la televisión cómo en determinadas ciudades, en ciertos estados americanos que no llovía hace 100 años, está lloviendo intensamente. Había una canción de moda en la década del 60 de Andrew Wilson que decía: en California nunca llueve. Vean ahora cómo está lloviendo en California. Todo lo que es Baja California se está inundando. Esos ricos vinieron para sacar el de California también desaparecieron. Pasa por favor. Sigamos. Miren esas fotos por el aumento de la lluvia, al calentar, evaporación, más lluvia y empieza un circuito acelerado. Otra foto. Miren eso. Miren esa cordillera hermosa. La siguiente, con nevados perfectos que decíamos. Miren cómo se está quebrando. En el norte están felices porque varios de los ríos del norte están trayendo más agua, pese a que no hay lluvia. Pero esa agua, ¿de dónde está saliendo? Del desierto. Entonces, quiere decir, cuando se acabe eso, no hay lluvia, tampoco no va a haber agua. Hace muchos años hubo un accidente que se cayó en un avión tanque y cayó en una zona de nieve eterna. Y ahora que ya no hay nieve, han encontrado todos los restos del avión, miren la emisión. ¿Vendieron? Nada. La semana pasada he estado en Arequipa. Me ha dado ganas de organizar alguna actividad económica así tipo pollada para comprar pintura blanca y subirlo a pintar al místico, porque no se ve ni siquiera 1 centímetro cuadrado de nieve. Nada. Igualito al Cerro San Cristóbal. Nada. Hasta acá. Así es. Miren esa enorme grieta. En enero del año pasado, cuando viajé a China y estábamos volando por el Polo Norte, el piloto nos dijeron: pueden apreciar por la ventana de la derecha cómo se está quebrando el hielo en el Polo Norte. Todos fuimos a ver, pero tuvieron que decir no de a poco, porque el avión se estaba inclinando. Pero quedamos impresionados como más de media hora mirando por la ventanilla y se miraba toda la línea de cómo se está quebrando el hielo. Toda una línea. Otra, por favor. Olvídate ese mensaje de un niño que todavía está tomando agua. La siguiente, todavía podemos apreciar campos de cultivo, cegar. Aprovechen de ver eso. Cuando el futuro nos alcance, ir a uno de esos sitios cortarán.
Leamos con más detención el párrafo final. Dice: las plantas y animales se adaptan o desaparecen, pero las personas y las sociedades se tienen que adaptar. ¿No hay otro? La siguiente. Ahí, a propósito, no me salía el color de las letras, ahí ojalá pueda hacer una lectura. La idea es que la humanidad, nosotros pensamos que esto de efecto de calentamiento, de efecto de crecimiento, todo eso no es más que un problema para que los investigadores, las ONGs, las grandes naciones, los partidos políticos puedan invertir en esto, pero que en realidad no es un problema. Realmente sí es un problema que ya se ha presentado desde hace varios años. El mensaje es que si nosotros caminamos de a poco, avanzamos de a poco en el cuidado fundamentalmente de los recursos naturales, en el uso de la producción, porque nosotros los economistas siempre hemos pensado que los recursos naturales son inagotables. Entonces, producir, podríamos quemar cualquier cantidad de insumos con tal de lograr el producto final, pero no, ahora debemos ser cada vez más eficientes en utilizar estos recursos y sobre todo lograr que buscar que estos sean renovables. ¿Sí? ¿Además? Hay una tarea importante que se está haciendo, no sé si solo a nivel de colegios, sino también universidades. Allá en la carrera de Ingeniería Económica hay un curso que se denomina Tecnología 1. El profesor en cada examen les está aumentando un punto. Para que les aumenten el punto, ¿saben qué cosas tienen que llevar? No una monografía, nada. Tienen que llevar la factura, el comprobante de lo que han pagado de luz y de agua, para que les suba el punto que el consumo en el siguiente mes tiene que ser menor que el anterior. Entonces ahí está bajando teóricamente el consumo para subir nota, pero algo hay que hacer acá. En el caso de ustedes, en cambio, es conocimiento y conciencia que estamos en un mundo que baje la presión. La siguiente. Esos son los elementos que ustedes ya lo ven a menudo, todos los cambios que están. Muchos decían, si hay calentamiento, ¿por qué hay tanto frío? Vamos hoy mañana, hoy día siempre el día. El mensaje es que tenemos que parar la producción creciente de los gases que producen efecto invernadero. Tenemos que pararlo. Pero hay que pararlo sin malograr tampoco la naturaleza. Un ejemplo, en uno de los valles que hay en el centro, que se sembraba full coca, y el Estado peruano y varias ONG y cooperación internacional por más de 20 años están defendiendo el cambio por productos alternativos. Lo han hecho. En ese valle, hasta el año pasado, ya full de cítricos, full de otros productos, ya no coca. Y les protegían el precio. Pero ahora venía una empresa norteamericana, no le daba el nombre de la semillita, les ha traído una semillita, que esa semillita es más rentable que su cítrico que están sembrando ahora, y más rentable que la coca, y esa semillita da unas plantas así como la alfalfa que tiene mayor cantidad de semillas, y de esas semillas se produce el mejor biocombustible. Entonces ahora ya se han olvidado de todos los cítricos,
solo para crear combustible a partir de plantas. Pues ese valle, imagínense, 20 años se ha perdido inversión. A eso hay que parar, pero hay que pararlo teniendo en cuenta la armonía de otros. El ejemplo evidente, ustedes han Claudio Minó alguna vez hacen caer una ficha y se quedan políticas. Un poco es ese. Uno solo no puede parar el efecto si que no todos los países intervienen. La siguiente, por favor. Una foto satelital donde muestra todo un proceso de desierto que antes era vegetación. La pregunta, ¿el cambio climático importa? Acá estamos viendo, ojalá que usted lo pueda apreciar, Sudamérica desde una foto satelital. Entonces la respuesta sí importa, pero ¿a quién le debe importar? ¿A cada persona? ¿A una sociedad organizada? ¿A las empresas organizadas en gremios o industrias? ¿O nos interesa a todos? Nos interesa a todos. Entonces, por eso, que la nación organizada a través de su Estado, en un gobierno, la nación organizada y nosotros en sociedades, instituciones, nos interesa participar en esto. Y su ejercicio profesional que ustedes hagan, cuidando recursos, producción limpia, cuidando el ambiente, estarán participando en lograr frenar esto. Yo les voy a poner un ejemplo final en esta larga introducción. Hoy en día, el que menos se está poniendo negocios turísticos. Ustedes viajan por el interior del país, todo el mundo pone su hotel o su restaurante, ¿cierto? Pero en los hoteles se tiene que lavar la ropa en casa, se tiene que lavar la ropa. ¿Y con qué lo lavan? Con detergente. Y ese detergente no es degradable. Y todo eso que lavan, todavía no hay un sistema potable de desagüe. ¿A dónde va? Al río. Entonces quiere decir que, por ejemplo, esos empresarios, esas empresas, debería estar bien que inviertan en eso, pero ahora tienen que invertir más en seguridad, tienen que invertir más en el cuidado del ambiente, o sea, tienen que trabajar con esos detergentes que son degradables. Ustedes están asistiendo ahora a una publicidad que no necesitas enjuagar mucho. Ese es otro tipo de detergente que para que desaparezca en el agua 200 años. 200 años. Entonces, en esas cosas, por ejemplo, es lo que ya no deberíamos producir. Entonces, ahora, dada esa introducción, volvemos a nuestro tema principal. ¿Cuáles son los fines del Estado? Ya sabemos que el Estado es una sociedad organizada, ¿cierto? En un territorio determinado. ¿Cuáles son los fines del Estado? Ustedes pueden apreciar en la parte superior, pero lo fundamental que el fin del Estado, uno de ellos, es buscar el bien común. Esa definición del bien común se define como el fin supremo del Estado, está en nuestra Constitución, pero también encuentran en la Constitución de casi todos los países del mundo. O sea, todos los estados y todas las naciones del mundo siempre persiguen el bien común. De ahí sale la teoría geopolítica, la teoría del desarrollo de los estados. Hay algunos términos sinónimos que se han usado antes, como paz social, interés público, pero la idea es que el bien común es el fin supremo del Estado. La siguiente. En la Constitución política vigente, en su artículo primero, define la defensa de la persona humana y el respeto
respeto de seguridad constituye el fin supremo de la sociedad y del Estado. O sea, ese bien común para quién es, para la persona humana. No sé si habrá redundancia, pero yo siempre que hablo de personas supongo que es un humano, no es un poder, no es. La siguiente. Ese bien común nosotros podemos detallarlo o desagregarlo o conceptualizarlo en otras dos categorías que forman parte de ese bien común. Uno de esos elementos es lo que vamos a denominar el bienestar general. Y el otro elemento es la seguridad integral. Un ejemplo rapidito. Por ejemplo, nosotros ahora que estamos haciendo los programas de desarrollo sustentable, en turismo, en todo ello, ustedes en algunas partes, en algunos periódicos leen o ven en la televisión que están siendo asaltados los turistas, que les roban las carteras. Entonces, no puedo avanzar en ese bienestar general del turismo si no doy seguridad. Entonces, por ejemplo, hoy se presenta un nicho importante, por ejemplo, en formar profesionales en seguridad turística, ligado al desarrollo también que viene a ser calidad de los servicios turísticos. Entonces, este ejemplo les puede dar la idea que siempre es parte del mismo proceso, el bienestar general de la población y la seguridad integral también de esa población. Ambos constituyen el bien común. Definiciones de bienestar general. El primero, como ustedes están ahí, deben haberlo también de algún otro modo visto en un curso de economía básica, ¿cierto? ¿Qué cosa es el problema económico? Por un lado, las necesidades son ilimitadas y los recursos son limitados. Entonces, lo que se trata es de optimizar esa necesidad, lo que se trata es de resolver ese problema económico. Y ese problema económico es a lo que está orientado este bienestar general. Dice, ¿no? Situación en que las necesidades espirituales y materiales de la persona humana se satisfacen adecuadamente: vestido, ropa, empleo, trabajo, diversión, estudios. ¿Sí? Y la seguridad integral es que todo ese desarrollo económico, social, tiene que darse en un ambiente adecuado, en un ambiente estable. Hoy en día decimos gobernabilidad. A eso se refiere la seguridad integral. Lo que hemos expresado anteriormente lo expresamos ahora en un gráfico. Ustedes pueden apreciar ahí que hablamos de proceso. Hoy en día, los mejores análisis de situaciones de mercado o de empresas es verlo a través de procesos. Entonces, la política nacional es un proceso. Y este proceso de la política nacional se va a ver siempre concretada o realizada a través de proyectos o acciones, tanto en el campo del desarrollo económico y social como desde la defensa nacional. Todo eso está orientado a buscar un bienestar general. No olviden que cuando hablamos de bienestar general estamos hablando de la satisfacción de las necesidades de toda la población. No nos estamos refiriendo al bienestar de los generales, por favor, sino de la población. Esas dos cosas juntas nos llevan a tener una seguridad integral. Por ejemplo, jóvenes profesionales que van a hacer en algunos semestres o en este semestre, ¿cuántos de ustedes se han puesto seguridad a su casa después que han sido asaltados, robados? De repente hay más del 20%. Después que se han llevado su televisor de 80 pulgadas, recién le han puesto seguridad a su casa, rejas, no sé qué cosa. Le han puesto tal cantidad de rejas que en el terremoto del 15 de agosto no sabían por dónde salir. Entonces hay que armonizar la seguridad y el desarrollo. Este es un aviso comercial, ha salido en el periódico, que están recibiendo televisores que hayan comprado hace 8 días, 10 días, porque ya no va a haber fútbol.
Entonces, así varios de estos mensajes van a inducir al consumo o no consumo. En eso también está la política de desarrollo y defensa. Varias empresas que hacen sus estudios de mercado para posicionamiento, mejorar su posicionamiento en el mercado, ¿cierto? Dicen, voy a hacer crecer mis ventas o voy a crecer en el mercado mi participación en un 20%. Y trabajan toda su estrategia para ese 20%. Pero ¿qué están suponiendo? Que las empresas de la competencia están tranquilitos, no están haciendo nada. Ellos también están suponiendo crecer. Por lo tanto, las estrategias tienen que ser dinámicas, activas, permanentes. ¿Y a quiénes las empresas comienzan a contratar para este posicionamiento de mercado? A los que vienen teniendo éxito en la defensa de su producto, en la diferenciación de su producto. Acuérdense que hace unos cuantos meses una empresa cervecera entraba en un mercado de la cerveza que la característica es un mercado oligopolio, o sea, pocas empresas producen. Una de ellas domina el mercado y domina, por lo tanto, precio. Y entra una empresa. ¿Qué cosa hace la empresa que tiene dominio del mercado? Le dice, puedes usar mis botellas, puedes usar mis camiones, le dice así. ¿Qué hace? Lo primerito le crea barreras. Lo primerito le crea barreras. Lo mismo sucede entre las naciones. Pero las empresas dentro de una nación no se dedican a estudiar eso, sino el sistema de defensa nacional. Por ejemplo, el Perú sabe que por octubre en Chile entran en huelga las mineras de cobre. Entonces Perú recomienda a la empresa, en este caso mexicana, que tiene a su cargo Coajola, le crea incentivos para que produzca más, porque la competencia ese mes de octubre no va a producir. Entonces es el sistema de defensa que comienza a estudiar el sector externo, los productos, la bolsa de productos, para dar información de inteligencia, o sea, de conocimiento. Cuando digo inteligencia es de conocimiento de cómo está el mercado. Entonces es una información que produce el sistema de defensa para el sistema de desarrollo. Y lo mismo hacen nuestros colegas chilenos. Saben que las huelgas empiezan de junio a agosto. Si paran lo que para un mes, ellos saben que ese mes ya lo tienen previsto con mayor producción. Eso tiene que estarse estudiando permanentemente. Muchas empresas no están viendo ese desenvolvimiento futuro. Hace poco tenemos un convenio con la comunidad Santa Rosa de Cariahuán. Nosotros estamos haciendo a veces un desarrollo sostenible. También le vamos a hacer un proyecto de estudio de marca, pero en esa comunidad producen buenas chirimoyas, pero su lógica de ellos es quién produce la chirimoya más grande. Este año campeonó una chirimoya que pesaba 8 kilos. El promedio de sus chirimoyas pesa 800 gramos. Pero para exportar no podemos exportar tremendas chirimoyas, tienen que ser chirimoyas chicas. ¿Ustedes pueden comerse una chirimoya de 2 kilos de una sola vez? No. Y si la dejan ya abierta, rápidamente se oxida. Entonces, por lo tanto, para exportación necesitamos chirimoyas chicas. Y ahí hay que hacer un trabajo de biotecnología. Y es ahí donde la universidad va a llegar a eso. Y el desarrollo de esa comunidad con esos productos nos va a permitir generar divisas y toda la rueda que ustedes ya conocen. Uno de los productos que más exportamos ahora es la palta fuerte. ¿Y saben quién es el productor de dónde es la palta fuerte? ¿Qué país? México. Pero sus paltas de ese tipo de México son grandes. Y acá los empresarios del Perú lo han hecho pequeño, por decir tamaño
año de exportación, y ahora a nosotros nos compran. El Estado, con sus proyectos de investigación que ayuda a las universidades, por ejemplo, la Universidad Agraria ha desarrollado un proyecto y que ya en su fase ya de producción comercial lo lleva a la Universidad de Tacna y otras empresas de Tacna. Nosotros exportamos millones de moscas a Estados Unidos. Hemos ganado a México. O sea, las moscas peruanas se están portando bien. Pero ¿por qué exportamos moscas? Porque hoy día se trata que hay que eliminar las plagas por medios orgánicos. Entonces a nuestras moscas las esterilizamos con radiación gamma, tecnología nuclear. Entonces esas moscas esterilizadas se juntan con las moscas normales y interrumpen la vida, porque al hacer la cúpula las moscas mueren en las 2 o 6 horas siguientes, pero como no se quedan moscas estériles, células y machos, si ahí ese valle de frutas está infectado con 2 millones de moscas, entonces nosotros le enviamos, nos contratan por 3 millones, enviamos los 3 millones y en 24 horas no queda ni una mosca. Entonces, por ejemplo, esas promociones hacen que nosotros desarrollemos esta cosa. Pasemos por favor. Bueno, ahí está qué cosa es defensa nacional. Conjunto de previsiones, fíjense, previsiones. Acciones en todos los campos de la actividad nacional, todos. ¿De acuerdo? Es conjunto de previsiones, o sea, no debe ser para después de, debe ser antes de. Algo que seguramente ustedes se van a sonreír. De repente una previsión al 6-0 era poner a los 11 jugadores pegados en el agua. Pasemos por favor. Y estas son las características de lo que es defensa nacional. No se olviden que la defensa nacional es el mecanismo que nos permite obtener seguridad integral en el país. Debe ser permanente. O sea, siempre se debe estar desarrollando, siempre se debe estar estudiando. Debe ser dinámica en el sentido que debe tener una capacidad de respuesta. Como les dije, hace una semana he estado en el extranjero, en Arequipa, y ahí leí los periódicos que salían que el presidente de la República había suspendido el viaje al sur. Apenas yo leí eso, ha suspendido el viaje al sur, solo quedan 3 posibilidades. La primera, que han surgido cuestiones de Estado importantes que hacen que el presidente no pueda ir al sur. La segunda, que hay conocimiento que hay problemas en el sur. Y la tercera, que tiene otras prioridades que no pueden ir al sur. Y a los 3 días toman el puente de Montalvo. Quiere decir que el sistema de defensa nacional alertó al Estado de que había ese problema. Y son los organismos, en este caso de imponer orden, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, quienes han debido tomar la precaución del caso. Entonces siempre debe haber una capacidad de respuesta. Es integral, debe abarcar a todos los elementos que participan en una sociedad, es decir, la familia, las sociedades, las instituciones, las empresas, las universidades y la propia organización del Estado. ¿Es obligatoria para el caso del Estado? Sí. Ustedes van a ver, van a escuchar dentro de 3 minutos o 5 a mi colega que va a desarrollar un aspecto de la defensa nacional que les va a dar información del primero. No la van a leer ni la van a escuchar en otro ambiente más que en este ambiente que es universitario. Pasemos por favor. Como todo, existe un sistema. En este sistema hay una serie de órganos, jerarquías. Por ejemplo, en el sistema
sistema de defensa nacional hay un área que permanentemente está estudiando el mercado, cómo evoluciona el mercado, cómo evoluciona el tipo de cambio, cómo se están desarrollando el mercado de instituciones organizadas, porque ahora ya se venden instituciones organizadas, hay una oferta, hay una demanda. Ustedes lo han podido gozar en la venta de empresas como de WOW, las compras de AFP, todo eso estudia también el sistema de defensa nacional para alertar cómo debe ir la política nacional. Pase, por favor. El sistema de defensa nacional se da en tres niveles. Ahora estos tres niveles se vuelve más complejo porque habría también que agregar el nivel regional. Pase, por favor. Ahí estaría para el nivel nacional. El trabajo que siempre se hace a nivel nacional y que sirve para todos, como todo trabajo que ustedes hacen, siempre me dicen que hagan un diagnóstico para ver en qué situación estamos. Ese diagnóstico sirve para determinar nuestra realidad nacional. Hay un modelo matemático que un alumno me ha enviado que determina en qué año el Perú va al Mundial de Fútbol. Va en el 3000. Qué pena que no podamos verlo nosotros. De repente ahí el puntito que se fue será de en base a lo que nosotros tenemos de realidad nacional, tenemos que ver lo que se denomina el poder nacional. Y eso de realidad nacional fundamentalmente están los recursos naturales, pero en el poder nacional estamos nosotros. Nuestra capacidad como seres pensantes, seres que nos capacitamos, cómo podemos mover esa realidad nacional. Entonces, si buscamos realidad nacional con poder nacional, vamos a obtener realmente nuestro potencial nacional. Esto estudiando todos los sectores de la economía, todos los sectores sociales, políticos. Y eso va a determinar el proyecto nacional. Nuestro país no tiene proyecto nacional. Sin embargo, tenemos otro instrumento, más que instrumento, un conjunto de acciones a futuro que supera lo que es un proyecto nacional. Es el acuerdo nacional. Sería bueno que ustedes lo lean y ese va a ser el actuar no solo del Estado, sino de las empresas, de ustedes. Ya nosotros vamos por 16 años de crecimiento continuo. En la semana pasada tuve la ocasión de ver toda la televisión chilena y los empresarios chilenos estaban festejando porque habían logrado crecer por fin en el mes de mayo el 4.5% en un mes. Entonces dije, es fabuloso. Y ayer el Instituto Nacional de Estadística del Perú ha dado nuestra cifra de crecimiento de mayo. ¿Cuánto creen que es? 13.7. Si seguimos creciendo a ese ritmo y no aumentan sueldos, dicen los economistas en forma sencilla, se va a calentar la economía. Vale decir que van a empezar a hacer los reclamos de sueldo. Cuando se logran los aumentos de sueldo por reclamos, es una fuente de especulación para ir camino a la inflación. Pero si a medida que crecemos aumentamos el sueldo, entonces los chilenos de ahorita no vendrán a Tacna de turismo para comprar ropa, comprar alimentos, y ustedes lo pueden encontrar ya todos los sábados comprando ropa en la mano, porque nuestros productos los estamos vendiendo baratos porque el sueldo es barato. La siguiente. En el nivel dominio. En el nivel dominio, ahí lo he puesto separado. Un dominio se llama el dominio económico. Ahí está todo lo que es la producción económica. El dominio social, donde también va el aspecto psicosocial. Tenemos el dominio externo, o sea, todo lo que hoy llamaríamos el entorno, nuestros negocios, como nación, como empresas, como el exterior. Y tenemos el dominio de la defensa. Y al centro tenemos lo que viene a ser la tecnología. Y tecnología no es otra cosa que conocimiento.
tiene que estar por el puesto interrelacionado. Esta es una forma estática de presentarlo, pero como sistema funciona del siguiente modo. Así, todos están interrelacionados, todos. En el centro del círculo rojo va a implicar que es el conocimiento, va a implicar la competencia que tengan los recursos humanos a nivel del país. Así es. Nivel operativo. Ya todo ese círculo mayor puede ser el dominio económico. Y cada círculo interno ya se da el sector de pería, el sector de minería, el sector de... Entonces a cada uno de esos niveles se hacen los planes de... Pues sigue. Y con eso terminamos. Tenemos ahí como conclusión dos, si estudiamos en la clase del colega Alejandro, teníamos dos conjuntos y un área que pertenece a ambos conjuntos. ¿Qué ven ahí en este centro? De hecho, chiquitito, para que la gente más inteligente que está al fondo, hay un viejo dicho que dice en el fondo hay un solo inteligente. ¿Qué dice ahí en el centro? Lo lee. Ahí por un lado está el sistema de desarrollo del conjunto y por el otro lado tenemos defensa. Pero como un elemento común a ambos conjuntos hemos puesto ustedes. O sea, cada uno de ustedes está siempre en los dos sistemas.